Un campeón del mundo tiene que tenerlo todo. El físico que se merece ganar, pero sobre todo la actitud correcta durante el tiempo que esté en la tarima, y a veces puede ser mucho tiempo, para mostrar ese físico que ha conseguido en el gimnasio. Si no lo muestras, no lo van a ver. Tenemos gente que ha sido limpia sin tener una gran genética y gente que con una gran genética no ha llegado a ser olimpias. La base del éxito está en la mente. No veo que el culturismo actual sea mejor que el de los años 90. ¿Tú cuál es tu visión acerca del uso de química a nivel general, ¿no? ¿Por qué está tan asociado el culturismo al uso de esteroides? El culturismo actual tiene dos problemas. El primer problema, que hay demasiado bocazas, de que hay gente que hace apología y venta de productos de este tipo, y un chaval se apunta al gimnasio, paga la cuota y antes de comprarte una camiseta nueva ya está comprando productos de este tipo. ¿Qué le dirías a un chaval que se cree que se va a apuntar al gimnasio, va a tomar esas sustancias y se va a poner así de grande? Si tú quieres tener un buen cuerpo de playa o estar fuertecillo, no necesitas para nada tomar sustancias. Poner al culturismo natural, al de competición, es un agravio hacia la gente que hemos competido toda la vida y que somos culturistas de verdad. Quería preguntar, por cada grupo muscular, ¿cuál consideras que es el mejor ejercicio? Para mí los suplementos son necesarios incluso para la gente sedentaria. Después de tantos años entrenando y siendo culturista, si realmente crees que vale la pena ser culturista. El culturismo es una de las disciplinas más exigentes que existen y los culturistas particularmente son de las personas más disciplinadas que yo he conocido. Hoy vamos a hablar de culturismo, de entrenamiento, de nutrición, de lo que requiere subirse a un escenario en una competición de culturismo. Y no vamos a hablar con un culturista convencional, vamos a hablar con una persona que durante 34 años de su vida, de forma ininterrumpida, ha competido en todo tipo de campeonatos de culturismo. José María, bienvenido. Muchas gracias, Santi. La verdad que tenía ganas de hacer este podcast contigo porque me consta que eres un emprendedor, una persona joven con ganas y que realmente aportar este granito de arena a tu canal, pues para mí es un honor. Muchas gracias, José María. Quería empezar un poco hablando de qué es para ti el culturismo y si consideras que el culturismo es un deporte. Bueno, el culturismo realmente, la palabra culturismo, quizá aquí en España aún haya un poco de duda al respecto de lo que significa, porque ahora mismo estamos en una época donde se está planteando que si es un deporte o es un espectáculo, ya que hay asociaciones que, como bien sabes, ya no lo consideran deporte y que incluso es una asociación ya registrada como asociación de espectáculos, pero para mí es un deporte claramente, ¿de acuerdo? Pensamos que en lo que es en Sudamérica se habla de físico-constructivismo, como has dicho tú en el inicio, en la entrada. Es un deporte que tú eres el responsable de construir tu propio cuerpo, eres un arquitecto de tu propio cuerpo. El culturismo te da herramientas para poder modificar tu físico. Hablamos de alimentación, entrenamiento, kinesiología y sobre todo conocimiento de la bioquímica orgánica, etc. Entonces es un deporte claramente, ¿por qué? Porque exige un trabajo de gimnasio donde hay un gasto calórico, energético, obvio y evidente, y después, en el caso del culturismo, sabemos que hay muchas disciplinas, cada vez hay más, pero bueno, si hablamos de culturismo propiamente, lo que es la categoría culturismo masculino y femenino, bueno, y las wellness y todo, podríamos decir que es un deporte donde tú lo que has trabajado en el gimnasio lo vas a mostrar en una tarima de competición y no es exactamente el mismo trabajo que estás haciendo en el gimnasio, lógicamente es otra cosa diferente, es un exhibirte, por decirlo de alguna manera, o ponerte al lado de otros atletas en comparaciones, claro, una serie de poses, unos jueces que lo valoran. Digamos que en ese sentido se puede considerar un espectáculo, pero no deja de ser un deporte porque el origen de ese físico conseguido es el trabajo que ha habido anteriormente en el gimnasio. Claro, entonces el culturismo como tal, yo entiendo que el entrenamiento, evidentemente, o sea, un culturista es un atleta, pero si evaluamos la competición como tal, o sea, el día de la competición, ¿tú lo consideras un deporte exactamente o no? Bueno, seguimos teniendo un gasto calórico, porque posar y hacer poses, aunque sean obligatorias de todo tema, y luego las libres se hace coreografía. En alguna asociación ya no se hace, pero bueno, generalmente se hace, pues hay un gasto calórico también, hay un trabajo cardiovascular en la tarima y anaeróbico también al flexionar los músculos. Bueno, es una actividad deportiva, claramente. Lo que sí que es cierto que también en la tarima existe el tema de la cosmética, el tema del bronceado, el brillo obtenido, incluso las chicas que se valoran en las bikini, el acondicionamiento del pelo, la belleza facial, con lo cual maquillaje, etc. Bueno, pues sí que hay también una connotación
que va por encima de lo que se puede considerar una disciplina deportiva, ¿no? De En el momento de competir, pues podríamos decir que ya hay algo más que sí que podríamos denominar que forma parte de un espectáculo de cara a que el público vea una actividad física deportiva, pero que es espectacular. Exacto. No es como, por ejemplo, el salto en altura o el salto en longitud o una carrera de 100 metros, que los atletas practican lo mismo que hacen en el campeonato. Vale, José María, yo quería primero presentarte, ¿vale? Me he saltado este paso, pero vamos con ello. O sea, quiero que la gente sea consciente de con quién estamos hablando, ¿no? O sea, no eres un culturista típico en el sentido de que no es que simplemente, pues sí, ha competido 1, 2 o 3 veces, sino que durante 34 años has estado compitiendo de forma ininterrumpida, con lo que requiere cada año prepararse para una competición, con lo que requiere prepararse a nivel de volumen, definición, la preparación previa, las semanas previas a subirse a la tarima. Quiero que te presentes un poco en el sentido de cuál es tu trayectoria en el culturismo, incluso cuál es tu palmarés, para que lo saques a relucir sin ningún problema. Bueno. Para que la gente se ponga en contexto, porque vendrá gente a ver este podcast que te conoce, pero también vendrá mucha gente que no te conoce, y me gustaría pues, que la gente sea consciente y que tengas la oportunidad de decir pues, lo que has hecho en el culturismo. Bueno, mi trayectoria competitiva empezó en el año 1987 y se prolongó año tras año hasta el 2022. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, 2021, final 21, unos 34 años, sí. Claro, es que pasan los años tan rápido, pero bueno, ahora mismo hará 3 años que estoy retirado. ¿Qué representa esto? Son 34 años de trayectoria y son 170 campeonatos competidos. No contamos exhibiciones, no contamos sociales, sino competiciones oficiales de diferentes asociaciones. He competido en 11 asociaciones, he ganado campeonatos internacionales en 8 de ellas, en las otras 3 me he quedado a las puertas. Y por decirlo de alguna manera, pues podríamos resumirlo que tengo 5 tarjetas profesionales de 5 asociaciones diferentes. Las tarjetas profesionales se adquieren cuando, bueno, antiguamente, ahora ya no, cuando conseguías ganar un campeonato del mundo o un Mister Universo. O sea, cuando ganabas lo máximo. Y luego, pues como currículum más importante, podríamos decir que poseo 15 campeonatos internacionales ganados, 17 campeonatos nacionales ganados, podiums, es decir, entre los top 3 internacionales creo que son unos 78 podiums internacionales y podiums nacionales creo que tengo también unos 60 y pico. O sea, que podemos decir que prácticamente en los 170 campeonatos que competí, prácticamente nunca me quedé fuera de la final. Lo que es el campeonato se hace primero una fase previa de clasificación y luego se hace una final, o a la tarde o al día siguiente, si se hace por la mañana la previa. O sea, que casi nunca me quedé fuera, casi nunca, creo que un par de veces solo. En categorías a veces de 30 y pico, 40 personas, ¿no? ¿Hay algún caso que conozcas entre tus compañeros que haya estado esa cantidad de años compitiendo, pero de forma ininterrumpida? No, ininterrumpidamente no. Conozco gente que ha estado 8, 10, 14 años sin salir, luego vuelven de mayores. Conozco, bueno, el caso de Dexter Jackson, que quizá es americano, un hombre de color que tiene, creo que son 20 y pico participaciones en la Olimpia y quizá también unos 30 años compitiendo, aunque se retiró antes que yo, se retiró a los 53, 52. Pero incluso a nivel internacional, tanta longevidad y tantos campeonatos no me consta hasta el momento. Y mira que he viajado y he conocido gente en ferias y de todos los países. Vale. No me consta, puede haber alguno, pero no me consta. La verdad, el culturismo es un deporte complicado para poder estar siempre a pie del cañón, ¿no? Año tras año, las lesiones, problemas, circunstancias. Ya he explicado en algún otro podcast pues, que he tenido circunstancias que incluso parecía que me evitarían poder competir, como por ejemplo estar en prisión. Yo trabajé 17 años de portero de discotecas, no porque haya sido delincuente ni nada, sino por el tema de agresiones, defensa propia, etc. Pero bueno, acabé en la Modelo, que está cerrada, gracias a Dios. Incluso estando allí, competí con un permiso de la federación. Increíble. Me dejaron salir para competir. ¿Cómo llegó el culturismo a tu vida? ¿En qué momento de tu vida llegó? ¿Y en qué momento tú dijiste, quiero ser culturista? A ver, yo realmente era un chaval joven que hacía escalada, hacía espeleología. Me gustaba mucho lo que era todo deporte al aire libre. Y bueno, también empecé a practicar artes marciales. Primero taekwondo, karate kyokushinkai, alcao. Y luego, pues bueno, digamos que en el gimnasio de taekwondo teníamos también una barra de estas para colgarse para dominadas,
un press banca, teníamos una polea en la pared para hacer tríceps, bíceps, bueno, tenemos barras, mancuernas, lo básico para poder ejercer tu cuerpo y muscularlo, pero siempre pensando en mejorar tu potencia de golpe o aplicándolo a lo que era el taekwondo o un arte marcial en particular, ¿no? Y después también al karate kyokushinkai. Lo que pasa que yo estuve en el servicio militar, como he explicado en otros podcasts, y allí tuve la suerte, al estar estudiando Derecho, de estar destinado a Fiscalía Jurídico-Militar en Tenerife, como soldado, que dependía del fiscal jefe de Canarias, y teníamos un teniente, que era un secretario de teniente coronel. Yo hacía faena también de teniente sin serlo, para ahorrarse un sueldo, lógicamente lo hacían, y ese hombre era el presidente de la Federación Española de Culturismo de Canarias, de la Autonomía de Canarias. Y entonces él me metió en el tema. Te empezó a introducir un poco... Mira, chaval, estás fibrado, tal, haces pesa, esto a mí no me gusta y tal. Me hacía él comprar al kiosco la revista esta Mancuernas, que salía en blanco y negro, salían tíos en bañador. Decía, pues esto a mí me parece un poco ridículo. Digo, no, yo te enseño y tal. Y bueno, me invitó a un campeonato que hicieron ahí en Canarias muy importante, un regional que hubo un nivel muy bueno, y hicieron la exhibición Eduardo Martínez y Juan Antonio Hernández, que era cuarto del mundo y campeón de Europa, respectivamente. Bueno, Eduardo era campeón de Europa y Juan Antonio Hernández era cuarto del mundo de peso pesado, el primer peso pesado finalista español que tuvimos en la historia. Entonces, y allí al verlos, le pregunté, digo, ¿esto se puede conseguir realmente o esto es ciencia ficción, no? Yeah. Era la primera vez que veías ese tipo de físico, ¿no? Sí, lo había visto en las revistas y tal, pero verlo en persona... ¿Esto estamos hablando de los 80? Esto estamos hablando del año 85. Y hay mucha gente de esa época que estaba muy influenciada con las películas de Hollywood, ¿verdad? Con Arnold. Bueno, entonces empezaban todo esto de Arnold, Sylvester, sí. Pero a ti en concreto no fue por ello, sino por un contacto, digamos, que te introdujo en ese sí, mundo. Pero tú de por sí siempre has sido deportista, ¿verdad? Sí, yo siempre he sido deportista. A mí me gustaba el deporte en general, notarme activo, hacer actividades. Yo me aficioné allí, al verlo en persona, a ver esos monstruos, y para mí dijo, coño, pues es que yo los vi y digo, pero es que parece una rata, me los presentó y tal. Y yo me veía ridículo a su lado, ¿no? Entonces empezaste a entrenar, ¿y cuánto tardaste? Sí, empecé la residencia de oficiales ese mismo año en el servicio militar. Él me dio acceso a la residencia de oficiales, sin ser oficial, lógicamente, pero con que iba pernocta, iba con los oficiales, iba con él a entrenar, pues me dejaban entrar. Y tenía un gimnasio equipadísimo, tipo americano, con máquinas ya en aquella época. Yeah. ¿Y cuándo te enganchaste al culturismo? Pues rápidamente, porque rápidamente empecé a mejorar, tenía mucha fuerza, realmente se sorprendía a la gente porque en poco tiempo empecé a mover mucho peso, sobre todo en piernas, y allí me aficioné. Luego, cuando ya me licencié del servicio militar, pues en Tarrasa, que era donde vivía entonces, me apunté a un gimnasio y que era de un campeón de Cataluña en aquella época, que después fue campeón de España, sí. Y ahí empecé a entrenar allí, sí. Y exactamente, José María, o sea, tú has sido competidor, entiendo que también has sido juez, ¿verdad? Soy competiciones juez. De culturismo. Soy juez de 3 asociaciones y juez internacional WABA. De acuerdo, entonces... Y juez también de los profesionales WABA. ¿Podrías explicar exactamente qué es lo que se evalúa en una competición de culturismo? En una competición de culturismo va por categorías. Tenemos que tener en cuenta que de hombres ahora mismo tenemos 4 categorías base: los Men Physique, culturismo Open, culturismo 212 libras, bueno, son profesionales, ¿no? Pero básicamente sería culturismo, Men Physique, que son estos de las Bermudas, sí. Luego tenemos el Classic, que son limitados talla peso, no pueden pasar de un peso según la altura, no es como el culturismo que no das límite al peso, son gente más fuerte, más grande, más llena. Y luego tenemos la categoría de, bueno, creo que son 3 en hombres, ¿no? Sí, Classic, Physique, sí. Y en cada una de ellas se evalúa diferente. En chicas hay más, perdón. En cada una de ellas se evalúa de forma diferente. Sí, bueno. O en cada categoría se busca un tipo de físico. A ver, normalmente siempre se valora, en culturismo se valora siempre lo que es el tamaño muscular, la separación muscular y también lo que es la simetría, la armonía y sobre todo la estética, ¿no? También se puntúa mucho. En Classic se puntúa más la estética, el vacío abdominal, se puntúa
se puntúa un cuerpo también más armónico, muy parecido a lo que se puntúa en culturismo, pero ahí se piden, por ejemplo, otras poses más artísticas, se pide el vacío abdominal, que en culturismo no se exige. Y luego en el este de Men Physique, que son las bermudas, aunque no se enseña la pierna, se valora solo el torso y tampoco posan, no hay 7 poses obligatorias como en las otras 2 categorías, sino que solo se muestran en relajación de frente, perfil y de espalda. Entonces es un poco más artístico, ¿no? De saber enseñar lo que tienes. También se valora la sequedad, la dureza y el tamaño y sobre todo la amplitud clavicular ahí. Son diferentes cánones, pero en el fondo es lo mismo todo. ¿Y los criterios pueden llegar a ser un poco subjetivos? Porque realmente, claro, no es como, por ejemplo, en los deportes de equipo, que hay una puntuación, goles o lo que sea, o puntos. En el culturismo como tal son criterios subjetivos de jueces, ¿verdad? O sea, ¿cuántos jueces serían? A ver, son criterios subjetivos como pueden ser en la gimnasia deportiva. Claro. ¿Vale? ¿De acuerdo? O en la valoración de un salto olímpico de trampolín, de diferentes alturas. Entonces, la técnica de ejecución, etc. Entonces, eso hay una serie de jueces que valoran según lo que ven o lo que perciben. Por lo tanto, normalmente, esto va por asociaciones. Cada asociación tiene un número de jueces determinado, pero normalmente en internacionales se oscila entre 7 y 9 jueces. Antes había incluso 11. En NPC suele haber solo 5. En la NPC americana, que ahora está tan en boga, es la que da acceso al Olimpia famoso. Normalmente el número de jueces siempre es impar. Tiene que ser impar, no normalmente. Tendría que ser impar, porque si es impar no puede dar lugar a empate. ¿De acuerdo? Entonces, es muy subjetivo, pero realmente hay una normativa en cada asociación específica de las categorías que esa asociación contempla. Por lo tanto, hay que leérsela, estudiársela y, sobre todo, tener experiencia al aplicarla. Pero no deja de ser un deporte subjetivo. Es decir, cuando tienes una categoría de 30 y pico atletas, tienes a 8 o 10 que son muy buenos y es casi imposible poder decir cuál es el mejor, porque todos están grandes, secos, duros, proporcionados, cintura pequeña. Ya te tiras por detalles como el que posa mejor, el que no se relaja tanto, el que suda menos, el que en el momento que no lo comparas detrás está relajado pero está marcando. O sea, lo que digo yo siempre, la puesta en escena, ¿no? Exacto. La puesta en escena, la habilidad que tiene el atleta experimentado, avezado en saber mostrar su físico en todo momento y no dejar ningún hueco, porque sabemos que los jueces están puntuando y al mismo tiempo están anotando. Entonces, cuando ya miran y tú no estás apretando, te pueden ver que la pierna no está, pero igual es porque no la estás apretando. Eso es lo que explico a mis alumnos, que hay que tener en cuenta que se ganan campeonatos por actitud, por actitud. Un campeón del mundo tiene que tenerlo todo. El físico que se merece ganar, pero sobre todo la actitud correcta durante el tiempo que esté en la tarima, y a veces puede ser mucho tiempo, para mostrar ese físico que ha conseguido en el gimnasio. Si no lo muestras, no lo van a ver. Hay un factor que es determinante en cualquier deporte, y especialmente en el culturismo, que es la genética. Para ti, ¿qué papel juega la genética en el culturismo y hasta qué punto puede decidir pues, quién es el campeón en una competición de culturismo? Bueno, el problema de la palabra genética, que está tan de moda hoy en día, que parece que todo el mundo ha encontrado lo que es la solución a el por qué uno puede ser ganador o no, o campeón internacional o no. La genética, tenemos que tener en cuenta que se entiende como la capacidad que tiene un sujeto de muscularse y hipertrofiarse en extremo, ¿no? Claro, eso es, una parte de la genética. De una forma armónica y tal. Eso sería una genética, lo que es a nivel biológico o físico. Pues está la parte... Pero es que está la genética, sí, que te permita no lesionarte con facilidad, que sea un cuerpo que aguanta castigo, entreno, etcétera, y no se lesiona prácticamente nunca y siempre está hipertrofiando, no tiene interrupciones en ese proceso de crecimiento, porque hay gente con genética que no ha tenido éxito en su carrera deportiva y está lleno porque se han reventado antes. Luego está la genética orgánica, con el uso de sustancias químicas hoy en día en cantidades masivas. Al final, el que sobrevive y aguanta y no queda tóxico, no queda dañado en sus órganos principales, también es una genética interna, orgánica, que le llamo yo. Entonces hay 3 tipos de genética y hay una cuarta genética que no es genética, sino que es la capacidad que tiene uno de tener dinero suficiente para poder invertir en este deporte que exige tanto sacrificio y tanto tiempo. Y si no tienes dinero, olvídate de ponerte fuerte. Pero quería justamente decirte eso, ¿no? Que hay diferentes tipos de genética. Está la predisposición genética que tiene una persona pues, a soportar el entrenamiento que conlleva, la alimentación y el uso de sustancias. Exacto. Pero yo me refería en cuanto a la genética que nos toca, la estructural, exacto. La genética estructural pues significa cintura pequeña, estructura clavicular ancha, huesos anchos de la parte de las clavículas y de los hombros,
cintura pequeña, buen bombeo de pierna, bueno, pues eso es la genética básica, ¿no? También tener un físico que muestre una separación óptima, también es muy genético. La separación se consigue en el entreno, pero hay gente que por la propia formación de los músculos, en fibra roja y fibra blanca, unos tienen más genética de mostrar separación que otros. Eso también es por las fibras blancas y rojas que están presentes en cada grupo muscular. Por lo tanto, es todo muy, muy relativo y muy discutible. Por lo tanto, genética, tenemos gente que ha sido limpia sin tener una gran genética y gente que con una gran genética no ha llegado a ser olimpias. Evidentemente. Pero ¿no crees que la genética, o sea, qué porcentaje le atribuirías al éxito, o sea, la genética al éxito? Yo no puedo hablar de porcentajes. Yo hablaría de que la base del éxito está en la mente. No en el físico ni en la armonía que tengas estructural inicial antes de empezar a hacer pesas o después de empezar a hacerlas, la forma que te desarrolles. Yo pienso que la mentalidad, la capacidad de sacrificio, de saber padecer dolor con los entrenamientos, de saber sufrir con las dietas a cero o bajas de hidrato, con casi sin energía, poder hacer entrenamientos largos, con cardio incluido. Esa disciplina férrea de saber sufrir sin paliativos, sin lloros, sin quejas, sin excusas, eso para mí es lo que hace que uno llegue a ser campeón. Es lo que marca la diferencia. El culturismo, cuando tú empezaste, José María, no tenías el acceso a información que había ahora, ¿verdad? En el momento que tú empezaste, ¿cómo os informais? ¿Cómo aprendíais sobre nutrición, sobre entrenamiento? Básicamente en aquella época nos ceñíamos las revistas americanas, Muscle and Fitness, luego salió Muscle Mag, la Body Fitness, revistas que te hablaban de entrenamientos de los grandes campeones, de dietas aconsejadas por nutricionistas que colaboraban con la revista o por los propios atletas que competían. Te fijabas un poco en lo que te mostraban esas revistas, no tenías acceso a una información de culturismo base. Los pocos que competían a nivel en esa época, pues no dejaban de ser gente que también se había nutrido de lo mismo. Y al final decides, en mi caso, ser un propio maestro de ti mismo. Si tienes en cuenta que la información primordial, base, tiene que estar en el conocimiento específico de tu organismo, de tus órganos primordiales, que son los que intervienen en la asimilación proteica y en todos los procesos de glucogénesis, etc., tienes que aprender cómo funciona tu organismo. Tienes que aprender lo que yo siempre digo, el ABC de la evolución muscular y de la hipertrofia, que es el eje hipofisario. Eje hipofisario gonadal. La hipófisis es la glándula productora de las hormonas base que activan tu testosterona, activan todo el proceso de creación de hormonas para incrementar la síntesis proteica. Entonces tienes que conocer cómo funciona, cómo estimular la hipófisis, cómo estar en estado anabólico constante. En lugar de perder nitrógeno, que sería un estado catabólico, cómo adquirir nitrógeno con facilidad. Si el nitrógeno sabemos que es un gas que se respira, pero el humano no lo puede captar respirando, que si no solo lo puede captar ingiriendo proteína, entonces hemos llegado a la conclusión de que jugar con una cantidad de proteína adecuada para tu peso, muscular sobre todo, esa es la base del crecimiento. Entonces aprendes a que tienes que ser autodidacta en esa época, donde no hay médicos que sepan qué es este deporte, ni en qué se basa, y entonces tú tienes que ir a la facultad de medicina, buscar pues manuales donde veas la distribución de los músculos del cuerpo, la forma, donde hay más fibra blanca o roja, cómo son los músculos de tu cuerpo, qué necesitan para crecer, para nutrirse, qué minerales, magnesio, potasio, aprender un poco o bastante en profundidad lo que es la bioquímica orgánica. Entonces, eso es autodidacta. Y a partir de ahí desarrollar un sistema de entrenamiento basado un poco en lo que veías en las revistas, pero adaptándolo a ti, que no estás evidentemente a ese nivel, y buscando formas de entrenamiento estresante que te implique un aporte de sangre al músculo para que haya una rotura fibrilar suficiente, un impacto a nivel muscular suficiente para que haya una rotura fibrilar
y luego con la ingesta de proteína, entrando en nitrógeno, que al final el nitrógeno es el pegamento de lo que es el aminoácido que contiene la proteína, que es el que repara el músculo, eso hay que aprenderlo y leerlo y saber cómo funciona, pues a partir de ahí es una prueba de ensayo-error y al final aprendes lo que es el sistema de crecimiento muscular real, desde la base, desde el origen. Y hoy en día pues se habla mucho, se discute mucho, se buscan soluciones a cosas que nosotros en un momento determinado ya desechamos como posibilidades de crecimiento. Ahora se pone de moda todo, lo que antes se negaba, ahora se vuelve a decir que vale. Pero yo te digo una cosa, no veo que el culturismo actual sea mejor que el de los años 90. No. Por mucho que haya mucho más conocimiento que antes. No veo que los físicos mostrados en los años 90 hayan sido superados en la actualidad. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Por la proliferación de Internet, por la proliferación de preparadores que no saben hacerlo con un canuto, por el exceso de utilización de fármacos y química pensando que es la panacea para el crecimiento muscular, cuando realmente hay que ir con mucho cuidado con el uso de fármacos porque tienen efectos secundarios y no olvidemos que la farmacología ha sido inventada justamente para paliar enfermedades concretas, no para proceder a un crecimiento muscular desmedido. Por lo tanto, todo eso tiene unos efectos secundarios perniciosos que al final la gente consigue un físico destacable en poco tiempo, pero que es inalcanzable mantenerle durante tiempo. Es decir, se ponen enfermos. Exacto. El uso de la química, evidentemente, pues quería hablarlo en algún momento, y eso que la gente lo va a comentar, porque es evidente que en el culturismo siempre se habla de eso. ¿Tú cuál es tu visión acerca del uso de química durante tu época de culturismo? No a nivel personal, sino a nivel general, ¿no? ¿Por qué está tan asociado el culturismo al uso de esteroides y no en otras disciplinas? Quizás no, bueno, no sé. A ver, el culturismo actual tiene dos problemas. El primer problema, que hay demasiado bocazas. O sea, demasiada gente que para enriquecerse y poder prepararse y vender a los chavales que empiezan porquerías, pues hacen apología de los anabólicos, incluso te los venden. Eso interesa, decir que si no te tomas esto, chaval, no te pondrá fuerte, porque estos mismos te la venden. Eso es lo primero que habría que buscar de solucionar por parte de nuestro sistema judicial y policial. Tenían que estar más encima de todo esto, que hay una ley orgánica que lo regula. He hecho vídeos al respecto de ello, pero parece que hay una dejadez, como en todo lo que tenemos en este país, constantemente dejadez en todos los campos. Entonces, ese es un problema, de que hay gente que hace apología y venta de productos de este tipo y un chaval se apunta al gimnasio, paga la cuota y antes de comprarte una camiseta nueva ya está comprando productos de este tipo, pensándose que si no es así no se pondrán fuertes. Ese es el problema del culturismo actual. El culturismo antiguo, tú ibas al gimnasio, entrenabas y nunca te planteabas lo de la química, es que ni siquiera se hablaba, es que no se hablaba y el que competía ni te lo decía, ni lo comentaba, ni le preguntaba si se tenía que tomar algo, se le preguntabas cómo entrenaba, cómo comía y lo que hacía para estar así, no le decías qué te tomas o qué te metes. Y eso que en aquella época se vendía en farmacia, todo tipo de productos anabólicos y de otro tipo, y eran de origen legítimo. El problema actual que hay, el segundo problema actual que hay es que la gente está comprando química creada en laboratorios clandestinos porque ningún laboratorio oficial homologado lo vende fuera de la farmacia y en la farmacia solo podrás comprar con una receta y a cantidades mínimas. Por lo tanto, estáis comprando sustancias que están adulteradas, que producen infecciones, que no coinciden realmente con lo que pone el etiquetado y ahí es el problema de la cantidad de gente que tiene sepsis, pus en las zonas inyectadas, todas estas cosas que están pasando ahora, que se está muriendo gente de infarto muy joven, etcétera. Y además, o sea, un problema que yo veo es que mucha gente cuando ve a un culturista directamente asocia eso al uso de química, que evidentemente pues es una parte, pero se creen que simplemente usando ciertas sustancias van a conseguir ese físico. ¿Qué opinas tú exactamente? Bueno, el problema del culturismo es que el culturismo es ostentoso en el sentido de que es visualmente apreciable. Que si alguien ve a alguien en camiseta de tirantes o a la playa, dice, hostia, este es culturista, este se toma de todo. ¿Por qué? Porque está haciendo un deporte que es visualmente, objetivamente comprobable que esta persona hace esa actividad física. Tú ves a un futbolista en la playa y tú no vas a ver a un tío que juega fútbol. No. Tú ves al Messi en la playa o a Ronaldo, si sabes que son ellos, sí, pero si no,
Un o uno de físico segunda normal, división, de deportista. uno de primera división que no sea conocido, tú no sabes que ese tío es futbolista, no vas a plantearte si toma nada. Pero todos los deportes de élite aumentan su rendimiento de formas artificiales. Lo que pasa es que la diferencia quizá en el fútbol y nosotros es que nosotros no tenemos equipos médicos, ellos sí. Incluso rozan la ilegalidad algunas sustancias, por ejemplo, los factores de crecimiento que se dan para recuperar las lesiones. Futbolistas que lesiones antiguas podían durar 3 meses, ahora te duran 1 mes y medio, 3 semanas, eso lo habéis visto, porque se pueden dar factores de crecimiento, que es también doping, al fondo. Son factores procedentes de la insulina. Hay muchas cosas. Pero que el culturismo, con que es evidente que tú haces culturismo, y hoy en día todo el mundo habla de que hay que tomar sustancias para estar así, pues todo el mundo te pregunta lo mismo. ¿Pero qué le dirías a un chaval que se cree que se va a apuntar al gimnasio, va a tomar esas sustancias y se va a poner así de grande? O sea, yo pienso que un chico que haga eso va a acabar mal, en el sentido de que en lugar de ponerse fuerte se va a poner enfermo, ¿no? Es lo más fácil. Yo siempre recomiendo que la gente, antes de utilizar las sustancias, intente buscar una forma de entrenar y de comer objetivamente correcta para conseguir una hipertrofia suficiente. Y si realmente llegan a un límite genético de crecimiento muscular y se quiere plantear una competición, bueno, pues que se pongan en manos de un profesional y sobre todo de un médico endocrino que le asesore de las posibilidades que pueda tener de usar alguna sustancia que mejore una analítica. Porque esto hay que hacerse una analítica. O sea, tienes que hacer una analítica y ver realmente tu genética orgánica a nivel de secreción hormonal cuál es. Está preparada para eso, ¿no? Claro. Si necesitas algún suplemento o no, y en qué cantidades. No más de las que tú te vas a poner porque te ha dicho un tío que está fuerte en el gimnasio. Pensemos que esto es un error. O sea, si tú quieres tener un buen cuerpo de playa o estar fuertecillo, no necesitas para nada tomar sustancias. Se puede estar muy fuerte sin tomar nada. Ahora, igual tienes que hacer 6 comidas al día de proteína, igual tienes que entrenar 1 hora y media más cardio a una intensidad media, igual tienes que tomar muchos aminoácidos, muchos batidos proteicos isolados, tomar toda tu suplementación, vitaminas, creatina natural. O sea, claro, quiero decir, si lo haces bien, de forma natural y bien organizado, te pone fuerte. Ahora, si tú quieres ir muy rápido y antes de saber cómo tienes que entrenar y manejar los pesos y hacer correctamente los ejercicios, te quieres empezar a tomar anabolizantes, pues lógicamente te verán echar de agua y al final lo que conseguirás es que tus riñones e hígado y tu corazón se dañen. Vamos a hablar ahora de entrenamiento y de nutrición, pero primero quería preguntarte, una persona que quiere meterse en el mundo del culturismo, ¿qué gastos va a tener mensualmente? Porque realmente hay un gasto muy elevado, ¿verdad? O sea, a ver, el problema que tenemos hoy en día, y es el objetivo, es que la comida sana, o lo que es la comida proteica, pechuga de pollo, pescado, claras de huevo, carne roja, tú vas al supermercado y compras eso y te vas a gastar mucho dinero. Te compras arroz, pasta, pan, todo lo que son carbohidratos, es barato, tirado de precio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la comida sana es cara. Claro, si dejas de hacer 6 comidas al día o 5 de proteína, pues lógicamente al mes te puedes gastar bastante dinero. Si tienes que comprarte suplementos, proteína isolada, que es la que no lleva lactosa, la de más fácil asimilación, que en 15 minutos 20 está digerida, no produce trastornos digestivos, pues esta te va a costar igual 2 kilos, entre 80 y 110 euros según la marca. Te va a durar un mes, 2 kilos como mucho. Aminoácidos esenciales y ramificados, vitaminas, minerales, que no entran en receta médica, pues lógicamente tienes que preparar una cierta cantidad de dinero, tampoco tan desorbitada, ¿no? Porque quizás si la gente analizara lo que se gasta un día de fiesta con cervezas y drogas el fin de semana, pues seguramente saldría más caro. Sí. Pero bueno, barato no es, pero tampoco es algo que no sea, algo que sea prohibitivo a nivel de inversión. Invertir en tu cuerpo es invertir en salud, siempre y cuando no inviertas en compartir sustancias. Si inviertes en sustancias, será mucho más caro y al final también será más perjudicial. En los últimos años hay una tendencia hacia el culturismo natural. Quería saber cuál es tu visión acerca de este movimiento, si realmente es factible. Bueno, el problema está en que el culturismo natural se ha convertido en un negocio, ¿vale? Entonces, que se pueda hablar de que los chicos tienen que tener en cuenta que se puede hacer culturismo de forma natural, si tenemos en cuenta que por natural se entiende no utilizar química de ningún tipo,
porque hay que determinarlo de natural, porque natural puede ser natural de Jaén, natural de Córdoba, ¿me entiendes? Entonces, si tenemos en cuenta que natural significa el no uso de sustancias químicas, pues me parece bien y que es un ejemplo que tendría que cundir. Eso me parece muy bien y muy positivo. La lástima es que con que es un negocio y hay asociaciones que hacen campeonatos que se autodenominan natural, mucha gente que compite no son naturales realmente. Y te voy a decir el por qué. Porque no se hacen pruebas antidoping. Porque las pruebas que se hacen ahora actualmente son el polígrafo, aunque te sorprenda, el polígrafo, que encima hay que pagar 50 euros para someterse a la prueba, imagínate, que tiene una fiabilidad, lo sabemos todos, de un 56-65%, no hay ningún país del mundo que lo acepte como prueba judicial. Y luego, pues, alguna puede hacer ver que hace análisis de orina, pero te digo que puede hacer ver que hace análisis de orina porque ya hice un vídeo yo en el canal Cuerpos Perfectos, que si lo queréis consultar, habla sobre el tema del costo que tiene un análisis de orina, que no de sangre, los de orina son fáciles de pasar para un control antidopaje, pero incluso el de orina, demostré en el vídeo que era imposible que fuera cierto que hacen análisis, porque solo la recogida de tu orina por parte de una institución oficial de control antidopaje ya te costaría a ti como asociación por sujeto solo la recogida 180 euros. El análisis de solo 2 sustancias de las miles que hay que son dopantes, solo buscar 2 sustancias te subiría a 700 o 800 euros. No es rentable para ellos. O sea, 800 euros por cada control que haces. Es que la gente por competir paga. Yeah. ¿Pero qué pueden pagar? 150, 200 euros, más una afiliación. O sea, es que sería imposible. Es imposible que hagan controles de dopaje. Realmente, cuando hacen controles de dopaje, ¿sabes quién los hace? Los hace el propio delegado de los atletas, recoge las muestras, una chica con una bata que no es ni siquiera médica, es la mujer de uno de los que está en la asociación, te lo ponen allí y se pierde eso. Un paripé. Un paripé. Y luego lo del polígrafo es una risa, ¿no te parece? Por lo tanto, lo de natural me parece ridículo, porque yo no conozco tampoco ningún deporte donde haya una liga de fútbol natural, un Tour de Francia natural y otro normal o de dopados. No conozco ningún deporte donde exista la palabra natural como coletilla. No. Poner al culturismo natural, al de competición, es un agravio hacia la gente que hemos competido toda la vida y que somos culturistas de verdad. Porque claro, si yo no soy natural o no digo que soy natural o no he competido en natural, soy artificial. Quiere decir que estoy tomando de todo. Pues eso no es así. Porque si ahora, por ejemplo, digo que yo mi primer España, que éramos 30 y pico atletas, quedé sexto, y el Campeonato de Europa quedé quinto de 36 atletas, y quedé segundo de Cataluña, campeón de Barcelona, sin tomar nada, ¿se lo van a creer? Es una prueba de fe, lo mismo que el polígrafo. Por lo tanto... me ha quedado claro, me ha quedado claro. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Aún así, el culturismo llevado de forma natural, entendiendo que no se usa sustancias, sino que simplemente alimentación y entrenamiento, ¿crees que aún así es saludable el hecho de hacer fases de volumen, fases de definición, llevar tu cuerpo a porcentajes de grasa muy bajos? ¿Aún así esto lo consideras saludable o no? A ver, el tema de volumen, definición, eso es antiguo, eso se hacía antes, volumen, definición. Esto de ponerte gordo, pasado de peso, con mucha grasa, no es un volumen, eso es un error. Hoy actualmente la gente coge un volumen, pero sigue más grandes abdominales, tienen tamaño muscular, no cogen grasa en exceso, es más retención de líquido. Sano sí que es. Si no tomas sustancias químicas ni tóxicas, no tiene por qué ser malo. Lo que pasa es que tener en cuenta que cuando tú estás bajo en hidratos y estás marcando mucho, estás fibrando mucho, tienes la piel fina, tu metabolismo está muy acelerado, tienes que beber mucha agua, tienes que tener en cuenta una serie de factores que no se tienen en cuenta a veces. Y no tiene por qué ser malo. Yo estuve 34 años compitiendo y estoy vivo. No. Ahora puedes decir, claro, es que usted es usted. No sé. ¿No ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Pero el hecho de, aunque sea natural, el hecho de llevar, porque igualmente tienen que llevar su porcentaje de grasa muy bajo antes de subirse a la tarima, ¿verdad? Sí. Eso tiene ciertos riesgos para la salud, ¿o no? No, para nada. Siempre que estés bien hidratado, con agua, bebido,
bebiendo agua, haciendo tus suplementos minerales y tal. Tú no tienes por qué estar en un estado de posible infarto, de problemas renales, ni mucho menos. No. Otra cosa es que tú tomes química, tomes diuréticos, hagas barbaridades, o seas natural o no y te diga, y estés 3 días sin beber agua como hace alguno, que eso es absurdo. Entonces hay que saber hacerlo. Es que no por lo que te diga un influencer de YouTube o un tío que no ha acabado el EGB, lo que es la educación general básica antigua, lo que es ahora los estudios primarios, que no sabe prácticamente ni hablar, ni se expresa con propiedad, o se expresa con 800 palabras y con una estructura gramatical de la frase súper patética, ridícula, y le estáis haciendo caso a estos primitivos, pues entonces es culpa vuestra. No podemos pensar que si nosotros confiamos en gente que denota un intelecto ínfimo, va a tener conocimiento sobre un tema tan complejo como es el desarrollo y la hipertrofia del cuerpo. En tu experiencia, José María, ¿cuál es la mayor locura que has visto en un compañero o propia en esas semanas antes o días anteriores a la competición en la que tienes que llevar tu cuerpo al límite? Bueno, he visto gente que ha estado 3 días sin beber agua, absolutamente nada de agua. He visto gente, ahora actualmente, o sé de gente que está tomando 3-4 gramos de anabolizantes de testosterona a la semana, que eso es prácticamente muerte, porque es la hemoglobina por las nubes, posible infarto cerebral, posible infarto cardíaco, problemas renales extremos, sobre todo hepáticos también, luego renales, claro. Quiero decir, barbaridades las que quieras. He visto de todo, he visto gente tomarse, bueno, no quiero decir medicamentos para no dar pistas, pero sustancias que son para ganado, para poder quitar grasa, barbaridades de todo tipo. Ya me imagino. Ahora quiero hablar un poco, entrar a lo que es el entrenamiento dentro del culturismo y la nutrición, si nos da tiempo. Dentro del entrenamiento sabemos que hay muchas formas de entrenar, de distribuir la rutina. Para ti, ¿cuál es la más efectiva? Porque sabemos que está full body, tirón, tirón, empuje, tirón. Rutinas push-pull-leg. Hay un montón de formas de entrenar. ¿Cuál crees que para ti es la más óptima para la hipertrofia muscular? Bueno, hoy en día tenemos costumbre en crear 1000 sistemas que han sido inventados prácticamente todos y probados hasta la saciedad. Y tenemos mucha manía en poner palabras inglesas o americanizar lo que es los vocablos que definen un determinado tipo de entreno en este caso, ¿no? Incluso la dieta, ¿no? El cheat meal, comida libre, ¿no? Pues cheat meal, queda mejor. Yo lo único que te diría que antiguamente en los 80 y casi hasta los 90, se hacía un entrenamiento de 2 veces cada grupo muscular por semana. Repetíamos los músculos, cada músculo 2 veces por semana. Después se demostró que quizá las piernas, los lumbares, piernas, cuádriceps, femoral se recuperan menos rápido que quizá una vez de entreno. Lo máximo que puedes entrenar 2 veces será los músculos pequeños como el bíceps y el tríceps. Quizá un recordatorio de hombros, porque tiene 3 cabezas, partirlas. Pero actualmente está demostrado que el crecimiento o la hipertrofia máxima se consigue con un entreno exhaustivo y muy extremo, de una vez cada grupo muscular por semana, y quizá pueda repetir los bíceps y tríceps 2 veces, que son los que se recuperan más rápido. Gemelo, por ejemplo, se recupera casi a diario con los antebrazos, porque son músculos que todo el día con el agarre, caminar, exigen una recuperación. Están hechos los gemelos para luchar contra la fuerza de la gravedad, y los antebrazos para tener un agarre que el hombre pues está agarrando cosas todo el día, ¿no? Y la mujer, hombre, mujer, genérico. Esto al final, hoy en día tienes que tener cuidado. A partir de ahí, ¿qué estamos hablando? Sí, te estaba preguntando de los tipos de rutinas, ¿cuál consideras que el entreno ahora mismo sería eso, sería cada vez el cuerpo una vez por semana, y luego el sistema de entrenamiento puedes aplicar el que quieras, biseries, triseries, superseries, respaws, puedes aplicar full body, lo que tú quieras, pero siempre hay que buscar la intensidad. Intensidad significa buscar la máxima congestión muscular o aportar la máxima cantidad de sangre al músculo en ese entrenamiento específico. Por lo tanto, yo lo definiría como intentar recaudar la mayor cantidad de energía durante el tiempo que tú planifiques ese entrenamiento. Ese entrenamiento, si es de 1 hora, tienes que acabar exhausto. Que no puedes hacer 1 hora y 10 o y 5.
Si es de 2 horas, lo puedes alargar, pero que cuando acaben las 2 horas estés exhausto, estés congestionado al máximo. Cada persona tendrá un tipo de entreno que le irá mejor y tendrá que irse conociendo a sí mismo, o si tiene un preparador que lo vaya probando, para decir cuánto tiempo de entrenamiento tiene que hacer por cada grupo muscular, según si ese músculo reacciona o no a los estímulos. No todos los músculos reaccionan igual, cada genética es distinta. O sea que, por decirlo de alguna manera, lo que hay que buscar es la congestión muscular extrema. Intensidad, ¿no? Y eso lo da la intensidad. Y la intensidad hace que el músculo hipertrofie. O sea, la intensidad la pondrías por encima. No, es la base. Es el ABC. Es la ABC. Y después, por grupo muscular, ¿cuánto consideras que el número de series semanales sería lo óptimo? Eso depende de la masa muscular del sujeto. ¿De acuerdo? Ahora mismo se habla mucho de una serie de entre 10 y 20 por grupo muscular. Bueno, es que depende de la masa muscular del sujeto. Ya. Depende del año que lleve de entrenamiento, del trabajo muscular que tenga ese sujeto en cada zona. Eso no se puede decir al libre albedrío, tantas series, tantas repeticiones. Uno puede necesitar para un músculo grande 18 series y otro puede necesitar 28 o 30. Ya uno dirá, wow, 30 es una burrada. Pues sí, pues las puede necesitar. Depende de la masa muscular del sujeto. Ya. Y también de la forma de entrenar y de la congestión que adquiera. Unos congestionan más antes, otros más tarde. Para un iniciado, para los músculos grandes, yo recomendaría siempre entre 12 y 15 series y para los músculos pequeños entre 6 y 8 series. De acuerdo. O 6 y 9. Después, ¿qué diferencias habría entre el entrenamiento que llevas a cabo cuando estás en una etapa de volumen y cuando estás en una etapa de definición? Realmente no tendría que haber diferencia de entrenamiento. Yo pienso que los entrenamientos tienen que cambiarse cada mes aproximadamente, que es cuando puedes ver un poco los efectos del entrenamiento. Hacer 4 semanas seguidas el mismo sistema de entrenamiento, el cuerpo se acostumbra, después cambiar el orden de ejecución de los grupos musculares, el orden de los ejercicios y variar el sistema. Si estás utilizando triseries, luego pasar a series piramidales puras, luego volver a las biseries, luego hacer las SPAUs, o puede hacer un entrenamiento mixto, se puede ir cambiando. Lo importante es no hacer más de 4 semanas el mismo tipo de entrenamiento, y lo aconsejable también es ir cambiando el orden de los ejercicios y al final cambiar incluso el orden de los grupos musculares. De acuerdo. Te quería preguntar, por cada grupo muscular, ¿cuál consideras que es el mejor ejercicio? ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el pectoral. ¿Cuál sería el mejor ejercicio para pectoral? Bueno, para pectoral, para mí, el mejor ejercicio sería las aberturas superiores con mancuerna. Más que el press banca, más que el press banca. Press banca es más ejercicio de powerlifting, que es muy lesivo. Es muy lesivo, mucha gente se rompe el pecho ahí. Las elevaciones laterales... Aperturas en banco inclinado, no declinado, inclinado, aportan bastante masa muscular a la parte superior de los hombros, que suele fallar entre el hombro y bueno, también he trabajado de deltoides anterior. Me parece un ejercicio que con un peso moderado y controlado no es lesivo en exceso y aporta mucha congestión muscular si se hace correctamente. También puede ser alguno más específico, como puede ser el pec deck, lo que es el contractor. Sí. El contractor también es muy específico. Y lo que pasa es que a mí me gusta más quizá las aperturas de mancuerna. A gusto personal. Porque también trabaja mucho el deltoides anterior y un poquito el tríceps. Vale. ¿Hombro? Hombro para mí serían las elevaciones laterales con mancuerna. Sin duda, ¿no? Sí, lo que te da más grosor, más amplitud clavicular. Para mí sí, hay gente que tira el press. Press militar. Pero el press militar ya interviene mucho el deltoides anterior, también es muy lesivo. Si lo haces el día después de pecho, puede ser lesivo a la larga con la acromion y tal. Bueno, a mí me gustan más las laterales. De acuerdo. Son más controlables. ¿Espalda? De espalda, sin duda, serían las dominadas. Yo estoy de acuerdo totalmente. Dominadas es la base de cualquier... ¿No crees que muchos culturistas no las entrenan, las dominadas? Sí, se ha perdido. Con el tema de haber tanta máquina, las dominadas se ha perdido. Y la dominada realmente estás jugando con tu propio peso y es un ejercicio muy real en cuanto a la fuerza que tienes para poder ejecutarla, ¿no? Hay gente que está muy fuerte que es incapaz de hacer una dominada. Sí, exacto. Lo veo mucho en los parques de calistenia. Sí, por la calistenia, por ejemplo, tienen una espalda muy buena casi todos porque hacen mucha dominada. Sí. He preparado chicos de calistenia y se han puesto luego a culturismo y tienen una espalda muy bien formada, porque la dominada es la base, además hacen mucho también isotensión. ¿Y los fondos?
Los fondos para tríceps. Sí, sí, exacto. No o sea, para pecho y para tríceps también es un ejercicio ¿Te refieres? No, me refiero a fondo en paralelas. Sí. También es un ejercicio que sí. yo creo que los fondos también, porque según cómo colocas las piernas, trabajas más el pecho, trabajas más el tríceps o el hombro. Sí. También. Exacto. Sí, es un ejercicio bastante básico dentro de lo que cabe. Sí. Sí, es muy interesante. Vale. Pero para mí el de tríceps, si te digo, me gusta más el press francés. Vale, tríceps. Sobre todo bien hecho con los codos cerrados. ¿Tu ejercicio favorito o el mejor que consideras para tríceps? Press francés. Press francés o fondos. Aunque fondos ya te digo que involucra más músculos. Sí, eso es lo que me gusta a mí. Claro. Es que el culturismo busca mucho, no siempre, ¿no? Depende de la época, pero se busca mucho aislar el músculo. Sí, pero por ejemplo tú, en tu caso, o chicos que empiezan, no tienen un tamaño muscular excesivo, trabajar con músculo, o sea, trabajar ejercicios que sean generales, o sea, que involucres más músculos y no específicos, es la idea. Sí, sí. Es la idea porque desarrollas más músculos y trabajas más músculos en el mismo ejercicio. Yo creo que también el trabajo específico es más para gente ya avanzada. Y además que creo que hay un cuerpo más armónico, ¿no? Cuando trabajas ejercicios multiarticulares. Sí, claro, claro. Si tú trabajaras solo específicos desde un inicio, tu cuerpo no crecería en función de lo que estás haciendo, no tendrías un crecimiento proporcional, por decirlo de alguna manera. Exacto. Vale, para bíceps, yo bíceps te digo, dominadas, me parece un ejercicio, o sea, dominadas supinas, también me parece un ejercicio de bíceps brutal. Sí, es muy bueno, pero piensa que mucha gente no tiene fuerza suficiente para hacerlo. Ya. O hacer las suficientes series, repeticiones. Si partimos de la base, pues sería un curl de pie barra, con barra Z. Ya. Con el agarre así para no joderte los tendones a la larga. Y con los codos bien pegados. Un curl de pie barra me parece correcto. Este que dices tú del dominadas, agarre invertido. Con las tradas. Está muy bien también, sí, pero ya no es un ejercicio tan de culturista. Ya, exacto. Sí, trabajas mucho la espalda también. Al fin no deja de ser una dominada. Por eso. Después, si pasamos ya al tren inferior, que es muy importante también. Bueno, el tren inferior yo sí que te voy a decir que sí bien es cierto que el más específico y que trabajas más el cuádriceps es el extensiones de cuádriceps y extensiones de femoral, en cada caso. Pero para mí, el básico, toda la vida, que yo he hecho muchísimo, es las sentadillas. Sentadillas te trabaja el aductor, el femoral, el gemelo, el cuádriceps, vasto interno, vasto externo. Es el más completo. Lumbares, trapecios, es el más completo. Vale, femorales y glúteos. Bueno, femorales ya te lo he dicho. Extensiones de femoral tumbado. Sí. Para mí es muy interesante. También me gusta mucho super seriado con el peso muerto, piernas rígidas. Vale. Y luego glúteo. Hip thrust. Yo te voy a decir que para mí el glúteo, sobre todo el nombre, haciendo zancadas con mancuerna. Más que suficiente. Más que con barra, que lo veo un poquito. Con mancuerna es el ejercicio mejor para el glúteo. Aún así, el hip thrust, por ejemplo, que... No me gusta. Es verdad que los hombres no lo suelen hacer. No me gusta. Pero para mujeres tampoco. Pero lo consideras es que muy no incómodo. Al final tienes que ponerte mucho peso y acabas con dolores de cadera. Vale, y gemelos, no hay mucha variedad de ejercicios, pero ¿cuál sería la clave? Más que el ejercicio, ¿cuál sería la clave para hacerlo crecer? Gemelo de pie, pero es que el problema que hay del gemelo, que ya puedes hacer gemelo el que quieras. Ya. Si al final es la forma de andar la que te condena a tener un buen gemelo o no, la forma de andar de cada uno. Si tú andas levantando, o sea, caminas con las punteras y levantas los pies y no los arrastras, de genética tenéis un buen gemelo. Por lo tanto, el secreto del buen gemelo es gemelos de pie, con un peso moderado, pero altas repeticiones y sobre todo... La frecuencia. Recorrido. Vale. Recorrido muy completo, muy de puntillas. Y ahora te voy a preguntar, ¿quiénes son los atletas que tienen mejores gemelos? Los bailarines. Tíos que están así, tienen unos gemelos que da terror. Bueno, yo he visto los escaladores también, ¿eh? Y escaladores. Escaladores tienen el antebrazo. Y escaladores. ¿Por qué piensas que yo tenía cuando empecé gemelos y antebrazo tan fuerte? Porque hacía escalada. Ya. Con 14, 13 años. Que te da una fuerza brutal. Exacto. Una fuerza brutal. Exacto. Vale, José María, vamos a pasar un poco el tiempo que nos queda, hablar un poco de alimentación. ¿Cuáles serían las diferencias clave en una etapa de volumen y una etapa de definición, más allá de la diferencia pues, de calorías, ¿no? Bueno, la diferencia ya lo sabes tú, que es la ingesta de hidratos. El hidrato sabemos que es todo alimento que te reporta una energía al organismo. Las grasas también, pero el carbohidrato
tiene la virtud de que se consume prácticamente al momento cuando hay una actividad física. Hay una demanda de glucógeno muscular. El carbohidrato es pan, patata, arroz, maíz, trigo, todo tipo de alimentación que te da energía inmediata. Entonces la diferencia clave está en el carbohidrato. ¿Dónde se deposita el carbohidrato una vez ingerido? Por la secreción de insulina, que es la que actúa sobre el carbohidrato, lo introduces como glucógeno muscular y es cuando el hidrato se convierte en sustancia o en glucógeno muscular, que es de reserva, una sustancia de reserva energética. Y en el hígado, primero en el hígado, una vez lo tienes lleno, en el músculo. Claro, una persona de 80 kilos puede almacenar unos 320, 340 gramos de glucógeno en el músculo. Entonces, eso es energía disponible inmediata. Si tú te pasas de las cantidades de carbohidrato ingerido, es decir, tienes el depósito de glucógeno del hígado y del músculo llenos o saturados, la insulina va a actuar sobre el carbohidrato, pero no lo podrá acompañar de la mano al glucógeno muscular, lo va a llevar al tejido adiposo, a la grasa. Por lo tanto, un exceso de carbohidrato se convierte siempre en grasa. Por lo tanto, hay que tener controlado siempre el depósito de glucógeno muscular. Con el entrenamiento lo vas vaciando y lo vas llenando con la ingesta. Pero que nunca sea un momento de que lo satures. Cuando lo satures y comas más hidrato de la cuenta, se va a convertir en grasa. Y esa es la forma de equivocarse haciendo las preparaciones. Por lo tanto, el volumen tiene que ser más ingesta de hidrato sin llegar a un exceso que se convierta en grasa. Cuando hay definición, hay una restricción de hidrato. Por la sencilla razón de que restringiendo el hidrato obligas al cuerpo a movilizar las grasas. Una restricción completa. ¿Perdón? Una restricción completa. Depende del sujeto. Hay sujetos que requieren una restricción prácticamente completa, otros no tanto. Pero porque tienen el metabolismo más acelerado o menos. Eso depende de la aceleración metabólica de cada uno. Ya. Aceleración metabólica se refiere a digestión más rápida, tránsito de nutrientes una vez digeridos al torrente sanguíneo a la célula más rápido y absorción de esos nutrientes vía muscular. De acuerdo. Por lo tanto, cuando hay un metabolismo acelerado, se puede ingerir más hidrato porque seguirás estando con el depósito de glucógeno más o menos vacío o no saturado. Pero si tienes metabolismo no muy acelerado, saturas rápido el glucógeno al tomar hidrato. En definición, se busca restringir el hidrato por la sencilla razón de que cuando el cuerpo tiene falta de carbohidrato, va a hacer que su cuerpo consuma las grasas. La grasa que tienes acumulada en ciertas zonas, que tienes adipocitos, que son pequeñas celdillas que se llenan de grasa, y entonces eso es energía que hay que consumir cuando el cuerpo no tiene hidrato para utilizarlo como energía. Estás forzando el cuerpo a una cetosis. Por lo tanto, estás bajando el nivel de grasa corporal, afinando la piel con la restricción de hidratos. Y la gente dice, bueno, pero es que claro, los órganos vitales, sobre todo el cerebro, necesita azúcar o carbohidratos para funcionar. No te preocupes, aunque te pongas a cero, no te va a faltar nunca glucosa. ¿Por qué? Porque la proteína es el único macronutriente de los tres que hay, grasas, carbohidrato y proteína, que tiene la peculiaridad de que es capaz de convertirse en glucosa por el proceso de glucogénesis. La proteína es material de reparación muscular y al mismo tiempo, cuando no hay carbohidrato en tu cuerpo, no hay casi glucosa, se convierte en glucosa por el proceso de glucogénesis. Crear glucosa a partir de la proteína, que además es un gasto calórico adicional que activa el metabolismo y te lo acelera más. O sea, al mismo tiempo te hace perder grasa el usar más proteína al crear glucogénesis. Yeah. Esto es el círculo de Krebs, de 1950, premio Nobel. No es ningún secreto, que aún hay gente que lo discute. Vamos a hablar de proteína. ¿Qué importancia tiene la proteína para un culturista y sobre todo el consumo de carne y pescado y huevos? ¿Crees que se puede ser culturista sin consumir estos alimentos? Hoy en día tenemos la ventaja de que también tenemos el queso fresco desgrasado, el quark que se llama, que tiene mucha proteína y no lleva lactosa prácticamente, porque está creado con un proceso, unas bacterias que se comen la lactosa, que es el azúcar de la leche, y te queda solo proteína, son bastante proteicos. Tenemos otros alimentos como el tofu, la soja, pasteles de soja, los que son vegetarianos. Hay muchos alimentos que te producen proteína. La proteína no solo para un atleta de cualquier disciplina es importante, y en el culturismo más, porque es la base de la hipertrofia, que es lo que repara músculo y regenera tejido. Por lo tanto, un culturista estar todo el día entrenando y rompiendo
fibrillas, por decirlo de alguna manera, lo que hace la proteína es regenerar ese tejido muscular, incrementar su grosor y cada vez está más grueso, más resistente y más fuerte. Esa es la forma de crecer. Pero no olvidemos que la proteína es indispensable para la tercera edad. Cuando hablamos de gente de la tercera edad, estamos gente que está en un proceso de deshidratación y de descomposición y de catabolismo proteico. Está perdiendo nitrógeno por un tubo. A partir de los 40 y pico, 50, estás perdiendo nitrógeno por un tubo. Porque tus células están muriendo, se están degradando. La única forma de mantenerte en un buen estado físico, en una vejez, es aumentar tu proteína, no solo al atleta. También para la tercera edad se ha demostrado que evita que evita esclerosis múltiples de estas, evita problemas de Alzheimer. Hay muchas enfermedades relacionadas con la falta de proteína. ¿De acuerdo? No. Y se está investigando cada vez más. Vale, José María, el consumo de huevo. Sabemos que siempre ha sido un alimento demonizado, no sé por qué todavía. Yo particularmente consumo 5 o 6 huevos enteros al día. ¿Crees que estoy haciendo bien o no? Sí. A ver, antiguamente, hablamos de los años 80, 90, casi hasta principios de 2000, se decía por parte de los nutricionistas que la yema del huevo, o sea, aunque la yema tiene clara y huevo, el huevo tiene yema y clara, la clara es la proteína y la yema pues lleva grasa saturada, lleva minerales, vitaminas, pero se decía que la yema aumentaba el colesterol malo del organismo. Hay 2 tipos de colesterol, ¿no? El bueno y el malo. Entonces hay que tener lo compensado, que haya una distancia suficiente entre el bueno y el malo, para decir que no tienes mucho colesterol, porque el colesterol crea arteriosclerosis, problemas en las arterias, etc. Posibilidad de infarto. Entonces, eso se decía que con que era grasa saturada, no era bueno ingerirla porque producía arteriosclerosis. Con el tiempo hubo estudios que demostraron que la ingesta masiva de huevos duros, sobre todo de huevos enteros, por parte de culturistas también que se hacía, no producían ese problema. Actualmente se considera que el huevo entero es positivo tomarlo. No hay ningún problema con el colesterol. No te va a aumentar el colesterol. Además es la proteína más completa, ¿no? Y es la proteína más completa. La boalbúmina es la que tiene el aminograma más completo y tiene los 8 esenciales y que son los que el cuerpo no fabrica, y hay que ingerirlos con la comida. ¿Qué tema dices? 5 al día. Claro, la cantidad. Bueno, no te preocupes porque yo tomo unos 12 al día. Ya ves, el doble. Sí, hago 2 tortillas de 6 enteros. Y hace años que lo hago y estoy vivo, o sea, no te preocupes. Ya. Y aunque hagas fases para bajar de peso también, por ejemplo, cuando estás preparando a alguien... Bueno, a ver, el tema de bajar de peso o perder grasa... Más interesante las claras, ¿no? A ver, diríamos que restringes lo que es el huevo entero porque la yema lleva muchas calorías, pero no porque sea nocivo. Tiras más de claras de huevo, y sobre todo claras de huevo pasteurizadas, estas que van envasadas, para no tener que tirar las claras. Pero pierde todo el sabor ahí, ya no es lo mismo. Bueno, pues tienes para edulcorante como tienes la sal esta de potasio, por ejemplo. El sacrificio que hacéis los culturistas a nivel de alimentación, ¿en algún momento a nivel personal o en tu entorno has visto que desencadenen trastornos alimenticios? No es que no sé, a mí en particular yo me gusta comer así. No. A mí no me des pizzas, casi no me gustan. ¿Tú ahora que estás retirado sigues comiendo como cuando eras culturista? Prácticamente, A ver, me gusta mucho el jamón, también lo tomaba antes. El jamón es bueno, ¿no? Sí, la paella, entonces no sé. Yo es que no tengo problema. A mí no me gustan las cosas refritas ni productos manufacturados. No. No tengo problema. Gente que tenga problemas de alimentación, trastornos alimentarios, pues claro que hay. Claro que hay, pero hay mucha gente que ya se mete en este sector con problemas alimentarios o con dismorfias, con no aceptación de su propio físico. Estos son problemas ya que son de raíz. Esto lo agrava, claro. El culturismo lo potencia, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Y a nivel de suplementación, quería saber para ti qué porcentaje juega la suplementación. Sabemos que hay un negocio muy importante y evidentemente pues, que beneficia a todos, pero realmente tú ¿qué importancia le darías a la suplementación y hasta qué punto, de todos los suplementos que hay, cuáles son realmente efectivos? Yo tengo entendido que principalmente la creatina es la que tiene más evidencia científica y la que más beneficios puede aportar, pero ¿crees que realmente los suplementos hasta qué punto son necesarios? A ver, para mí los suplementos son necesarios incluso para la gente sedentaria.
no para la gente que practica culturismo. Ya hemos dicho, para la gente de una tercera edad, pues un polivitamínico completo con batidos de proteína constantemente o incluso aminoácidos esenciales sería ideal. Para gente que hace culturismo y quiere mejorar, un polivitamínico con minerales, aminoácidos esenciales en polvo, aminoácidos ramificados en polvo, creatina. La creatina tú la pondrías en el primer lugar. Creatina en polvo, puede ser también pastillas, crealcalina, que es más efectiva. La creatina tú, José María, la pondrías en el Y primer luego lugar. el más importante es la proteína isolada. Yeah. Proteína isolada como fuente proteica después del entrenamiento y incluso antes de acostarse. Los suplementos los pondría como algo importante, sí, no como básico, pero algo importante. No tomamos fruta suficiente como para tener cubiertas las necesidades de vitaminas, por ejemplo. Pero especialmente la creatina, ¿tú la pondrías en el primer lugar dentro de la suplementación o consideras que hay...? No, la creatina prácticamente yo no la he tomado nunca. Mira. En temporadas. Yo lo primero que pondría sería la proteína isolada y sobre todo aminoácidos ramificados. De acuerdo. Y un polivitamínico, que es la base. Vale. Y para terminar, José María, quería preguntarte, después de tantos años entrenando y siendo culturista, si realmente crees que vale la pena ser culturista. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Eso es como preguntarme, ¿vale la pena vivir? Ya. ¿Vale la pena estar vivo? Hay gente que te dirá que no. Para eso está la autólisis. No te digo la palabra prohibida, te joden el podcast. Pero quiero decir, lo hecho está. Lo hecho está. Se hizo así y salió así. ¿Vale la pena hipotecar parte de tu vida, de tus vivencias, enfocándolas a algo tan complejo y específico como el culturismo y dejar de vivir otras cosas que puede reportarte la vida, ¿no? A mí el culturismo me ha reportado al competir a nivel, viajar mucho, conocer muchísimos países. Me ha reportado conocer mucha gente interesante, inteligente, que hace lo mismo que yo, pero a veces te encuentras a nivel internacional uno de la India que es arquitecto, otro que es médico, que es de Ecuador, otro que piensas que son gente, y son gente muy inteligente el que llega a un cierto nivel. Y bueno, y tienes amistades con gente que son doctores, con gente y que son culturistas también. Y dices, coño, conoces gente muy interesante. Has viajado por todo el mundo. ¿Vale la pena? Yo diría que sí que vale la pena. Vale la pena como valdría la pena hacer cualquier actividad X en cualquier campo de la ciencia o de lo que sea, que te reporte un bienestar a ti mismo y que te sientas realizado. Si tú te sientes realizado, ha valido la pena. Yo, ahora en retrospectiva, me siento realizado. De acuerdo. Y un chaval que quiere empezar en este mundillo, ¿qué consejo le darías? Primero, que no idealice este deporte. Que no se piense que se va a poner hecho un armario y va a ganarse la vida aunque esté fuerte. Que igual se pone fuerte y no se gana la vida. Que no crea todo lo que ve en internet ni en las redes sociales. Que hay mucho embaucador, que sea crítico, que se informe, que hable con gente que realmente entienda del tema y sobre todo tener capacidad de discernir entre el que nos vende humo y el que nos está diciendo la verdad. De acuerdo, José María. Pues quería agradecerte porque para mí es un placer. Como te he dicho antes, yo te veo por YouTube desde hace 10 años por lo menos y si querías algún mensaje final a cámara, pues todo tuyo. Bueno, el mensaje final sería: el sacrificio es el destino final de todo Mesías. Es la única forma de dar validez a la divina inspiración. ¿Qué significa? Que si vosotros os autodenomináis maestros, referentes, tenéis que apechugar con las consecuencias, como hizo Jesucristo cuando dijo que representaba al ser humano, representaba a Dios en la tierra, que era un poco el representante del ser humano. Fue inmolado y fue crucificado y tuvo que demostrar su valía resucitando al tercer día. Por lo tanto, arriesgarse a querer ser un referente muchas veces no es reconfortante. Muchas gracias, José María. Bueno, con esto terminamos. Si estás en este punto del episodio, quiero agradecerte por quedarte hasta aquí. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Y nada, voy a leer vuestros comentarios y hasta la próxima.